Entonces, si Dios no te llama, no vayas tú. Es algo particular, ¿verdad? Si Dios no te llama, no vayas tú. Génesis capítulo 12, vamos a estar en el capítulo 12 del 1 al versículo 9. Y antes de comenzar, quisiera hacer esta referencia. Muchos años atrás, cuando yo vivía sin Cristo, no es mi testimonio. Yo tenía o tengo una familia que hoy vive, lo que les decía en la mañana, vive en Manzanillo, Colima. Antes vivían en Guadalajara. La primera fila está la misma. Y mi tía es una mujer que siempre andaba, mire, a mí me admira mucho porque me recuerdo cuando yo estaba chico, ellos nos visitaban de vez en cuando, nosotros también íbamos cuando teníamos la posibilidad que mi abuelita, que le decíamos mamá María, nos llevaba, y yo la miraba una mujer muy seria en su forma, en su persona, de respeto, sonriente, con algunos hijos e hijas, y hoy he tenido una comunicación con una de ellas. Y dice que ella se acuerda mucho de mí, yo casi no me acuerdo. ¿Se acuerda que yo le dije que a veces no me acuerdo de ciertos años? Pero bueno, ¿verdad? Y estaba platicando con ella y me decía que se sentía sola, estábamos por el internet. Y yo le dije, yo quiero mandarle un saludo porque ella va a mirar ese video. Y quiero decirle que en Dios está la fortaleza, que nunca es tarde para ser felices, porque ella fue feliz, pero con los comentarios que yo tengo en mi línea, dice que se siente muy sola. ¿Cuántos se han sentido solos a veces? ¿Verdad? Y es muy triste porque aunque tengamos familia nos sentimos solos. ¿A qué voy con esto? Que necesitamos recordar, como el tema de hoy, que Dios nos ha llamado. Dios nos ha enviado al mundo no para sufrir, sino para tener una vida. ¿Recuerdan lo que leíamos en otra ocasión? Dios ha enviado a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia se refiere en todos los aspectos, no nada más en lo material, sino también en lo físico y en lo natural, en nuestra persona. Yo digo, mi prima, yo le animo a que lea la Escritura, yo le animo con todo amor y con todo respeto a que vea lo que la Escritura dice en los Evangelios. Lo que dice en Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, lo que dice Santiago, lo que dice el libro de los Hechos, cómo Dios llamó a la gente, cómo Dios está rescatando a la gente. ¿Verdad que nunca es tarde para ser feliz, o sí? Si tenemos alrededor nuestra familia o amigos, tenemos que disfrutar la vida. Yo siempre he dicho, la vida es solamente una y hay que vivirla de la manera sana y buena, de una manera donde nos gocemos y hagamos gozar a los demás. ¿Recuerda usted que está casado? Cuando estaba enamorado, bueno, está enamorado todavía, no se me quede viendo, hermano. Cuando estaba de novio, de novia, ¿verdad? ¿Cómo se sentía? Alegres, ¿verdad? ¿Cómo se sentía que no se acabe la noche? Quiero estar platicando con mi amado. Dios llama a la gente a ser feliz. Jesucristo ese vino a morir para que tuviéramos una vida buena, una vida nueva, una vida que nos dé grandes cosas para vivir. No quedemos como estamos. Debemos seguir adelante. Y yo les animo, mi tía me la recuerdo mucho porque todavía hasta la fecha se ve muy guapa con sus collares y toda la cosa. Un día le dije, un día voy a ir a visitarlos y les voy a cantar la canción en el nombre del cielo, yo pido posada. A ver si me tienen por ahí un caballo para montarlo también. Bueno, el tema es si Dios no te llama, no vayas tú. Y vamos a ver que Dios llama a Abraham y vamos a ver en particular, ve ahí conmigo en el capítulo 12, comencemos primero con el significado de Abraham. Si usted mira a Abraham, ya después del capítulo 17 de Génesis se llama Abraham, con una H que Dios le puso, le cambia de nombre,
Pero vamos a empezar con el significado de Abraham, ahorita en el capítulo 12, que significa Padre enaltecido. Abraham, Padre enaltecido. Y después del capítulo 17, Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa Padre de multitudes. Tremendo, ¿verdad? Porque Dios le da una promesa, porque Dios le da una vida larga. Y mire, la ciudad donde vivía él, vamos a leer. Hermano, no le baja poquitito ese primero de acá. No, al volumen, por favor. En el cuadro ese. El último, sí, por favorcitos. Entonces vamos a ver el capítulo 12, dice la escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, un poquito más, hermano, por arriba, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Está bien, gracias. Otra vez. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La escritura narra que Dios llama a Abraham. Y quiero decirle esto antes, que el pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto nos alcanza a nosotros. Los pactos que Dios hace son pactos que están vigentes ahora. Cuando dice Dios aquí en la escritura, en el versículo 3, que Dios bendecirá a los que lo bendijeren y a los que maldijeren los maldecirá, Dios está dando una promesa, primeramente al pueblo de Israel, primeramente a la nación judía, después nos alcanza a nosotros, porque hay algo importante aquí, lo que dice la escritura. Cuando una persona ora por Israel, cuando una persona ora por los pastores, por los siervos, porque todos tienen la presencia de Dios, miren, no es que esté yo aquí por casualidad o usted esté por casualidad. Dios está llamando a la gente. Cuando Dios llama, Dios va a respaldar. Abraham fue llamado por Dios y dijo que en una promesa haré de ti una nación grande. Y más después vamos a ver que Sara era estéril. Si usted ha leído estos capítulos de Génesis, vamos a ver que cuando Sara concibió tenía a Abraham como 100 años. ¿Recuerda eso? Los milagros de Dios no se hacen esperar. Ahora miren lo que sucede. Si nosotros bendecimos a la nación de Israel, oramos por ellos, Dios nos va a bendecir a nosotros. Porque está hablando de bendición, está hablando al pueblo judío que en Abraham iban a tener una descendencia, dice, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Ahora, quiero poner esto de énfasis. La gente que no conoce del Señor sí tienen su bendición, pero qué más mejor cuando las familias vienen al conocimiento de Dios. La descendencia de Abraham es donde viene nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos por fe creyendo lo que Abraham creía, nosotros recibiremos la bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuáles familias? Todas las que son creyentes serán más bendecidas. ¿Por qué? Porque si estamos con Dios, Dios nos va a bendecir. ¿No estamos con Dios? ¿Recibiremos la bendición adecuada? Posiblemente trabajemos y estemos logrando muchas metas, pero cuando estamos con Dios la bendición es más abundante. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Mira una cosa, cuando Abraham sale de la tierra, cuando dice aquí, vete de tu tierra y de tu parentela, él vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que está cerca del Golfo Pérsico, donde ahorita está Irán, Irak. Y había esta ciudad próspera y había todos los servicios y había todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos necesitaban.
y le dice Dios, deja tu tierra y tu parentela. Y empieza un caminar. Y empieza una vida nueva. Y empieza a brincar metas y obstáculos. Ahora, cuando Dios nos llamó, al principio lo vimos muy fácil, ¿verdad? Dios cambió todo, pero a través del tiempo empezamos otra vez a tener algunos problemas que son lógicos por la vida. Pero Dios llama y Dios respalda. Cuando Dios lo llame, hermano, a algún lugar, vaya. Si Dios no nos llama, no hay que ir. En este aspecto se lo voy a poner más claro. Si Dios a mí me ha llamado a servirle, Dios va a respaldar lo que Dios está haciendo conmigo. Una cosa es muy importante. Hay personas que se han atrevido a decir, Dios tiene esta palabra para ti, y empiezan a hablar muchas bendiciones. Es que Dios me habló, he escuchado esa palabra. Que Dios quiere este mensaje para ti. Y le empiezan a dar muchas promesas y todo es bonito y todo es bueno para su vida. Pero hay casos cuando Dios no habla, cuando Dios no llama, no se cumplen las cosas. Hay ocasiones que la gente se atreve a decir, es que yo voy a ir a ser misionero a tal país. Va y empieza a vivir una vida difícil. Va y empieza a vivir muchas cosas feas y malas. ¿Es en verdad que Dios nos envía? Si no nos envía Dios, no hay que ir. Mucha gente se atreve a dejar todo por el Evangelio porque piensan que en realidad Dios los está llamando. ¿Cuál es la clave, la claridad de que Dios nos llama? Que cuando uno emprende las cosas para servir a Dios, las puertas se abren. Sí podemos batallar un poco, pero siempre Dios está abriendo las puertas para poder llegar al lugar donde Dios nos está enviando. Abraham fue llamado por Dios y dice que fue Abraham como Jehová le dijo. Cuando nosotros tenemos ese llamado con Dios hay que acudir. Hace ya cerca de 20 años Dios vino a mi vida, tocó mi corazón, hizo un llamado. Hay muchos hombres que se han levantado y uno de ellos me dio palabra y me dijo en una iglesia muy grande, se llama Alberto Motesi, este predicador, este pastor, si lo han escuchado por ahí, es un hombre chaparrito. Alberto Motesi hizo un llamado a puros varones que pasaran enfrente del santuario donde él estaba compartiendo. Búsquelo un día en el internet, Alberto Motesi se llama. Y este hombre dijo, yo tengo palabra para algunos varones de esta iglesia. Si usted siente en su corazón que Dios lo va a usar, venga. Ahí vamos, no, dije, pues yo voy, yo entiendo, ahí voy. Hizo una línea y había como 25 varones o 26 varones parados enfrente de él. Qué extraordinario tiene el predicador, la unción de Dios. Qué extraordinario tiene aquel hombre que da un mensaje cuando es enviado por Dios, el poder del Espíritu Santo sobre la vida de los que va a ungir. Y dice, cierren sus ojos. No es algo extraordinario así como un espectáculo, sino que es una entrega a Dios totalmente. Y empezó a hablar con uno, y venía con otro, y de repente yo escuchaba como un estruendo de una ola. Y de repente llega conmigo y me dice, tú también levanta tus manos, y siento caliente, caliente en mis manos. Estaba depositando aceite en mis manos. Y dijo, ya estás listo. Y pasó con otro, a cada quien le dio un mensaje que hasta la fecha yo no sé qué les diría. Pero ¿sabe qué? Caímos de rodillas. 9 varones de 26 caímos de rodillas. Y 9 varones de esos 26 son pastores. No es una casualidad. 9 varones de los 26 andan predicando el Evangelio. Porque Dios envía sus mensajeros, pero cuando los envía, Dios los respalda. No es casualidad, son 26 varones que sintieron el llamado. Pero Dios da a que de verdad lo quiere servir. En una ocasión, ¿se acuerdan nuestra hermana Stephanie? Ella dijo, ustedes van para Utah, ¿se acuerdan que ya nos íbamos, verdad? ¿A dónde van mis niños? Quédense aquí. Íbamos para Utah, vendimos aquí, vendimos esto, vendimos casi todo lo que teníamos. Y dijo Stephanie a mi esposa,
¿saben qué? Dios tiene en mí una palabra para ustedes. Bueno, ¿qué palabra, verdad? Dios. Híjole. Entonces, dice Stephanie, Dios estuvo viendo el corazón de ustedes, qué capaces eran de dejar todo o nada por servir a Dios. Nosotros íbamos a dejar todo, hermanos, lo digo para la gloria de Dios. Nos íbamos a empezar en una trailer. Después teníamos en mente una casita, pero íbamos a dejar todo. Y dijo Stephanie, Dios vio que ustedes estaban dispuestos a dejar todo por Él. Por eso Dios los levantó y los va a bendecir, y los va a bendecir, y Dios va a traer en abundancia una bendición, no tan solo en su vida, sino en la iglesia. Mire, hermano, créanme que no era fácil dejar todo. Mi esposa a veces, y mi mamá y mis hermanos, pero ella sentía en su corazón que Dios estaba haciendo grandes cosas, que Dios estaba llamando. Entonces, si Dios lo llama, Dios lo va a respaldar. ¿Cuántas gentes se han equivocado en decir, es que Dios me dio esta promesa y me voy a ir a hacer una iglesia? Y fracasan, hermano. Dios me dio una visión y voy a esa visión, y emprenden la visión, involucran gente y empiezan a hacer muchos movimientos, y hermanos, y tarde o temprano está subiendo la cosa, pero de repente nada. ¿Por qué? Porque no han escuchado a la voz de Dios, y en realidad es Dios el que les está llamando. Hay un hombre que yo conocí hace años, allá por unos 11 años, 12 años, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo en mi corazón hacer una iglesia. Allá por Tijuana, en una colonia. Y me dice, pero ¿me ayudas? Y vamos, y miren que, hermano, usted tenía economía para hacerlo. Pero un hombre se acercó y le dijo, un pastor le dijo, ¿estás seguro que es Dios que te está llamando a hacer eso? Oh, sí. Ok, pues entonces empréndelo. Hermanos, se lastima la gente cuando los involucran en ciertas cosas que Dios no los manda a hacer. Se lastimó mucha gente porque no prosperó. No es que Dios no quiera, sino está en el corazón del hombre, de la mujer, cómo quiere servir a Dios, entonces nos levanta. Abraham tenía este corazón dispuesto a dejarlo todo, por eso se fue de Ur de los Caldeos. Y mire, él caminó kilómetros y kilómetros hacia el norte a una ciudad que se llama Aram, que después vamos a mirarla. Mire, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 11 y vamos a ver lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Porque el pacto antiguo que Dios dio en Abraham les alcanzó a los judíos, era primeramente para los judíos y después para nosotros que nos consideramos los gentiles. Romanos capítulo 11, en el versículo 1, dice la escritura, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esa es la promesa que hasta el apóstol Pablo ha alcanzado y a todas las generaciones que vinieron. Ahora mire el versículo 25 y 27, una hojita al otro lado. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios es un Dios de pacto. Hermano, ¿usted se siente igual que cuando estaba en el mundo? Me refiero a que usted se siente todavía con un pecado encima. Si Dios dio la promesa que en Jesucristo nuestros pecados son perdonados todos. Si Dios dio la promesa en Abraham que todas las generaciones iban a ser bendecidas, y nosotros bendecíamos la nación de Israel, orábamos por ellos, seremos bendecidos. Dese cuenta, todos los judíos que salen de su nación y se van a otro país, Dios los bendice. ¿Se ha notado eso?
la mayoría de los judíos que viven en Estados Unidos son ricos. Y todos viven bien. No porque exactamente sean los elegidos de Dios, sino que cumplen con lo que Dios les manda. En ocasiones a nosotros nos falta algo o no nos llega la bendición porque en algo posiblemente estamos fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Pero si nosotros rectificamos nuestro camino, entonces Dios bendice nuestra vida y la familia. Cuando tenemos algo en nuestra mente o hicimos algo inadecuado, no estamos tranquilos. Usted está tranquilo o tranquila cuando sucede algo que, por ejemplo, se nos va una palabra inadecuada que ofendimos a alguien. ¿Para qué no estamos contentos? Estamos con ese como peso, estamos con ese en nuestra mente, siempre hay una canica que anda brincando, porque ofendimos, pero cuando ya pedimos disculpas, pedimos perdón, nos arrepentimos, dijimos a Dios, no volvemos a hacer bien una paz sobre nosotros. Entonces continuamos nuestra vida y recibimos la bendición. Mira el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, así se llama mi esposa Sarai, qué bonito, ¿verdad? Ay, Dios mío, gracias. Antes no me pusieron Abraham, ¿verdad? Dice la escritura, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. ¿Está ahí conmigo? Amén. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vemos esta tierra de Canaán. Él está en Aram, viviendo, pues también es una ciudad buena que estaba al norte, no sé, cientos de kilómetros al norte, y Dios le dice, muévete a la tierra de Canaán, porque es la tierra prometida. Él está en el norte, cientos de kilómetros, y Dios le dice, baja, y baja hacia el sur, cerca del mar Mediterráneo, a la tierra de Canaán. Y en esa tierra de Canaán hay otras tierras que se llama Betel, puede encontrar Siquem, Ahí, Hebrón, Gerar, Berseba y algunas otras ciudades importantes. Recordemos que ahí estaba Jericó, donde después vino Josué a conquistar esa tierra. Pero cuando habla de Canaán, los cananeos eran unos pueblos o tribus muy crueles. Estos cananeos eran hombres descendientes de Cam, tremendos, guerreros, muy, como dicen por ahí, muy bárbaros para la gente, asaltantes, guerreros, y se posesionaban de lo que encontraban. Ahí viene Abraham bajando. Y están los cananeos en la tierra prometida. Viene Abraham bajando con su ganado y con su gente. Dios le dio ese camino para no cruzar el desierto. Está grandísimo ese desierto en medio de Hebrón y de Canaán. Y dice la escritura que Abraham vino a la tierra de Canaán, donde estaba la tierra prometida. Y mire esto. Si Dios lo envía, Dios lo respalda. ¿Qué dice en el versículo 7? Léalo por favor conmigo. ¿Qué dice el versículo 7? Y apareció Jehová a Abraham. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Qué hermoso que si Dios envió a Abraham, Dios iba con Abraham. Dios estaba con Abraham. Y todavía le da otra promesa. Esta tierra que pisas va a ser tuya. ¿Cómo estaría Abraham? ¿Le creería o no le creería? Si Abraham conoce a Dios, entonces Abraham estaba creyendo. Ur de los Caldeos se encontraba en un lugar cerca de acá del Golfo Pérsico. Luego sube al norte, Harán, otra ciudad hermosa donde había todo, y viene a Canaán. Y saben que Canaán en ese tiempo, en esa tierra, no estaba buena para sembrar.
había buen pastura para nada más el ganado y hacer comercio, pero no había siembra. Y Abraham era un hombre comerciante, ganadero y también sembrador. Qué tremendo, ¿verdad, Abraham? Pero llega a esa tierra de Canaán y ahí se enfrenta con los cananeos. ¿Tendría miedo Abraham? Es posible que en algún momento sí, pero 100% podemos decir, Abraham tenía confianza en Dios. Por eso es el tema. Si Dios lo envía, vamos a leer otra vez, ahí lo tiene uno, ¿verdad? Si Dios no te llama, no vayas tú. ¿Cuál es el problema de la gente que cuando Dios no lo envía y va? Se decepciona porque no logra el objetivo por el cual va a X lugar o X cosa que emprende, se les olvida o se nos puede olvidar que Dios no nos ha llamado a hacer cierta cosa. Por ejemplo, si Dios a mí me puso en este lugar, es porque Dios sabía que le iba a dedicar el tiempo a Dios, a dedicarle tiempo a ustedes. Pero en ocasiones yo quise emprender un negocito por ahí de hot dogs allá y lo quería hacer a mis fuerzas. Yo ya conocía del Señor, ¿no? Pues que voy a los permisos y voy a hacer esto y este otro. Y sí, me compré mi carrito, ¿no? Porque allá se usan los carritos en las esquinas. Y empecé con mi permisito y ok. Me ponía siempre afuera de un salón de baile. ¿Qué estaba haciendo un cristiano afuera de un salón de baile? Alimentando borrachos. Y dije yo, pues esto no es bueno. Y a veces por ahí 2, 3 groserías que escuchaba y se sentaban ahí todos torombolos y me empezaban a contar sus historias de todo lo que viven. Y digo yo, ¿qué necesidad tengo de estar escuchando todo esto? Algunos les repartí algunos flyers, algunas invitaciones, pero todos la tiraban porque no estaban en sus condiciones cabales. Y dije yo, pues para esto, mejor no. Aunque sí ganaba mi dinerito, pero era más mi desvelada que hacía que lo que estaba ahí haciendo. Esto es lo que pasa. Cuando Dios nos envía para servirle a Él, no servirle a nadie más, entonces Dios nos va a respaldar. Abraham era obediente. Fue y le dijo Dios, se le apareció Dios. ¿Cómo se le aparecería? ¿Quién sabe, no? Pero lo que sí es que Abraham creía en Dios y por eso Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Y miren el versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, si Dios le está diciendo a Abraham, ve a tal parte, ve a tal ciudad, Dios lo va a respaldar porque Él lo va a enviar. Vaya conmigo, por favor. Aquí tengo la escritura, vaya conmigo, por favor. Yo no lo hice. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, por favor. Y miren lo que nos va a hablar tocante lo que estamos leyendo de que Abraham era obediente. Gálatas capítulo 3, versículo 9. ¿Está ahí conmigo? Dice la escritura, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, ¿quién? Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerla. Pero el versículo 11, mire, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Si tenemos fe, como Abraham pudo tenerla hacia Dios, entonces todas las cosas van a proceder para bien. No, hay una porción de las escrituras que dice que el que no tiene fe es como una ola que viene en el mar, hace ruido y hasta ahí queda. Los que tienen fe, los que tenemos fe en Dios, cuando Dios nos envía a hacer algo, Dios lo va a respaldar. No se preocupe de que si tiene o no tiene las cosas, porque Dios va a proveer todo. Hay misioneros que se arriesgan hasta su vida y se van porque han sentido el llamado de Dios. Y cuando ellos sienten ese llamado, hay algo muy importante que tenemos que hacer. No es porque dudemos de Dios, sino que hay que preguntar.
hay que tomar consejo y decir, voy a hacer esto. Y dice que Dios se manifiesta y usted va y emprende y hace una gran bendición. ¿Cómo se han hecho grandes iglesias? Porque han creído, porque han tenido fe que Dios los ha enviado. Pero en ocasiones mucha gente lo quiere hacer por sus propias fuerzas. Y sí se puede lograr mucho, pero no es la misma bendición que cuando Dios los envía, Dios nos respalda y seguiremos adelante. Hay unos predicadores, se los voy a comentar, si usted tiene el deseo de buscarlos y conoce algunos, que Dios ha levantado. Uno de ellos es Luis Palau. Si usted lo ha escuchado, es un hombre ungido con poder, que sus predicaciones han alcanzado miles de gente. Otro es el Dr. Thompson, que usted lo puede escuchar en la radio. Ese hombre habla de la familia. Tiene grandes consejeros, tiene grandes libros que ayudan a la familia, porque Dios los llamó, Dios los respaldó. Otro hombre muy conocido y cantante, Marcos Witt, lo ha escuchado. Este hombre está ungido por Dios y Dios le respalda. Y ha cantado y escribe cantos a Dios y Dios le ha prosperado porque escuchó. El otro, Jesús Adrián Romero, lo escuchaba también. Y así varios artistas y varios predicadores. El más grande que yo he conocido y me impacta hasta la fecha es Billy Graham. Estuvimos en un evento con su hijo Frankie Graham en Tijuana, en una plaza de toros, dando el servicio del Evangelio de Dios. Pero hombres que Dios los ha respaldado. También otro que está en este tiempo Dios levantando y ha creído, Ray Laurie lo ha escuchado, el The Harvest Festival, porque han escuchado la voz de Dios y han entendido que sí los ha llamado Dios. Hay muchos otros que se han levantado diciendo, yo soy un buen predicador, Dios me ha levantado, pero sí llegan a una cima y caen. Hay un predicador muy famoso que para mí era, wow, lo máximo, se me fue el nombre, ¿verdad? Pero este hombre, en años pasados, Jimmy Swaggart, este hombre, predicador, que Dios lo usó en gran manera y de repente por ahí, ¡ay! Tenemos que tener cuidado si Dios dice, Él me envió. Hermano, yo no estoy aquí porque yo quiera estar. Bien pudiera estar con mi familia en un lugar disfrutando, pero hay que ser obedientes a Dios para servirle a Dios. Y Dios nos va a bendecir. Ahora, yo no sé usted qué llamado tenga, pero si Dios lo está invitando a hacer algo para el servicio del Evangelio, hágalo. Siente en su corazón servir. Aquí estamos abiertas las puertas para lo que quiera hacer. Mi hermano quiere entrar a la batería. Y cada quien tiene en su corazón servirle de una manera. Seguiremos orando para que Dios respalde lo que siente. Las puertas se abren. No hay que decir, sí voy, y cuando no vemos la realidad, entonces nuestra fe se debilita. Porque sí, yo pensé que Dios me había enviado. Yo pensé que Dios me había llamado, y cuando vemos que no funciona, entonces muchos retroceden atrás. Qué triste, ¿verdad? Pero si entendemos que Dios respalda a los que nos llaman, debemos seguir adelante. Venga lo que venga. Abraham no cree que fue fácil irse a una ciudad, irse para otro lado, en el camino, los peligros, no había lámparas, no había carros, caminando por los lugares peligrosos, atravesando el río, porque atravesó el río Éufrates, yendo por la orilla del mar, montañas, víboras, serpientes, todo lo que encontraba a su paso. No era fácil, pero la confianza que tenía en Dios fue la que lo hizo llevar y llegar a ser el hombre, el padre de multitudes, porque Dios le dio la promesa y Dios lo estaba respaldando. Hechos capítulo 19, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 19, y vamos a ver, continuando con lo que Dios está en el versículo 4, cuando el apóstol Pablo habla de Juan el Bautista. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 19, ¿está ahí conmigo? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, Jesús el Cristo. ¿Sí está ahí conmigo? Cuando llenos de esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Fíjense lo que está pasando aquí.
eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, que el que predica Pablo. Había 7 hijos de una esclava, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y mire lo que dice el 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Qué tremendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué dice la escritura que Pablo imponía las manos sobre la gente y se hacían prodigios y milagros, y la gente creía en el nombre del Señor Jesucristo? Y mira el versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios estaba respaldando a Pablo en ese entonces, porque dice que algún paño de un enfermo se lo llevaban a Pablo, y por medio del poder de Dios, no de Pablo, los enfermos sanaban y se iban los espíritus malos de las personas. Dice también la escritura que algunos judíos exorcistas, quiere decir algunos judíos que practicaban cosas malas, querían hacer lo mismo como lo hacía Pablo. Y esto viene a ser lo que dice el tema: si Dios no te llama, no vayas tú. Porque mire lo que sucede. Estos hombres judíos querían sacar a los espíritus malos de otras personas. Pero mira la respuesta de los espíritus malos, lo que dice el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. El espíritu malo conocía quién era el Señor Jesucristo. Conocía que Pablo era enviado por Dios para sanar los enfermos y predicar el evangelio. Pero estos hombres se atrevieron a hablar y decirle a los espíritus malos: salgan en el nombre de Jesús. Pero el espíritu malo le dijo: a Pablo sí conozco, a Jesucristo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? ¡Qué tremendo! Y después la escritura narra que el espíritu malo que estaban esas personas los golpearon. Por eso es muy importante saber: si Dios nos envía, hagámoslo. Si no, no lo haga, porque fíjese, el espíritu malo le responde a estos hombres: ¿ustedes quiénes son? Y es cierto, cuando nosotros o alguna persona quiere hacer algo que Dios no está respaldando, mejor no hay que intentarlo, porque podemos recibir rechazo. Si recibimos rechazo por causa del evangelio, qué bueno, porque dice el Señor: bienaventurado aquel que es vituperado por causa de mi nombre. Pero aquí lo que dice la escritura es que estos hombres se atrevían a hablar en el nombre de Jesús cuando no eran enviados, porque ellos practicaban otras cosas. Qué difícil es esto. Ahora, para terminar, yo quiero decirle esto: después de haber adorado a Abraham, a Dios, vaya conmigo a Génesis otra vez, en el capítulo 12, después que Abraham adoró a Dios, Dios se le apareció dándole la promesa. Dios le dijo que serían benditas todas las familias de la tierra y que Dios le iba a dar la tierra a sus descendientes. Ahora dice que Abraham hizo un altar para adorar a Dios.
Y esta adoración que hizo a Dios es por gratitud de que Dios estaba con Abraham y que Dios lo estaba llevando a los lugares para conquistar. Esto es lo que quiero que nos llevemos, mis hermanos. Si Dios nos respalda, vayamos. Si Dios no nos llama, no vayamos. Porque más que ser avergonzados nosotros, podemos avergonzar en el nombre de Jesucristo. Estamos dispuestos a servirle con todo el corazón, eso es perfecto. Pero pensemos y oremos, Dios, ¿quieres que haga yo estas cosas? Hágalas. Si usted siente en su corazón y ve que todo está caminando bien y que las puertas se abren y no tiene tantos obstáculos, hágalo. Si no es así, hay que pensarlo 2, 3, 4, 5 veces. Porque si no perdemos mucho, podemos también dar a conocer el Evangelio y la gente no lo va a recibir. Tenemos que ser muy precavidos en ese aspecto. Abraham fue llamado y tenía todo el derecho de recibir toda la herencia y de vivir una vida en abundancia. Pero Abraham también fue obediente para ir a donde Dios le estaba enviando. Un día Dios va a hablar a su vida posiblemente y le va a decir que tenga que hacer cosas en su nombre en otro lugar. Es como los embajadores, somos embajadores de Cristo. ¿Ha ido a una embajada usted? Supongamos en México. La embajada de Estados Unidos tiene un lugar en México y ese espacio le pertenece a Estados Unidos. Nadie puede ir, aunque sea el país de México, nadie puede ir y entrar como si fuera su casa, porque hay reglas. Esto es lo que nosotros nos manda hacer. Cuando Dios nos manda, somos embajadores y vamos a otro país, Dios nos está respaldando y cuidándonos, pero donde estamos le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Si es así de esa manera, entonces pensemos una cosa. Cada vez que usted emprenda algo, hágalo con el conocimiento, hágalo con todo el sentir, que lo que va a ser una grande bendición. ¿Ven? Y cuando usted lo hace de esa manera, todas las cosas van a salir bien. Mucha gente ha decidido volver atrás porque no le han salido las cosas. Dicen, es que ya soy cristiano, ya soy cristiana, voy a hacer esto y tales cosas porque Dios es un Dios de prosperidad. Sí, pero hay que tener cuidado lo que estamos planeando, si es algo que va a beneficiarnos a nosotros o va a bendecir a mucha gente. No hay que dejarlo que si lo hago nada más porque quiero hacerlo, que Dios lo respalde, que Dios lo mande, porque si no nos manda, vamos a fracasar a donde quiera que vayamos. Cada vez que hacemos algo, pensemos, ¿está de acuerdo Dios? Cada vez que emprendamos algo, tenemos que pensar, ¿es lo que Dios quiere? Y lo felicito, hermano, porque Dios lo ha bendecido. Ya escuché su notición. Todavía no, pero ahí va. Okay, vamos a esperar en Dios. Y todo es a su tiempo y verá cómo las cosas cambian. ¿Amén? Vamos a orar y a seguir pidiéndole a Dios por todo lo que tenemos en nuestra mente. ¿Quién no quiere llegar a hacer grandes cosas para Dios? Amén. Y seguimos orando. ¿Okay? Dios lo bendiga. Es el próximo predicador. Ay, vamos a orar. Si gusta, póngase de pie, vamos a orar a Dios. Padre, le damos gracias esta tarde. Señor, queremos bendecir su nombre y declarar victoria, Señor, sobre todas las cosas. Que esta semana que comienza, Señor, bendiga a todos aquellos que han creído en su nombre. Especialmente a mi familia que está allá, Señor, en Manzanillo, y que ellos puedan disfrutar, Señor, de tu presencia y que ellos puedan ver, Señor, que tienes grandes, grandes maravillas, así como cada uno de mis hermanos que están aquí. En el nombre de Jesús.